Buenas noches, hoy iniciamos una nueva etapa de la barra de opinión aquí en ADN 40. Desde las cámaras se suma a este gran reto para ofrecerle a usted mejores contenidos de ida y vuelta. Y esta noche se incorpora a nuestro equipo un amigo y conductor, un periodista de gran trayectoria, Néstor Ojeda. Bienvenido nuevamente a tu programa Desde las Cámaras. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que me siento muy contento. Hace 4 años dejé de estar en Desde las Cámaras y me siento muy contento porque fue en Desde las Cámaras y en lo que fue primero Proyecto 40 cuando comencé a hacer televisión. Y pues me siento muy contento, me siento en casa. Estás en tu casa, bienvenido. Me da mucho gusto, mi gran querido amigo, aquí en Desde las Cámaras. Muy bien, pues vamos a empezarle a dar, porque mire, ¿sabe qué? Recuerde usted que Desde las Cámaras es pues un programa que exclusivamente se dedica al tema del Congreso, no solo el federal, sino de los locales, de los estados y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y bueno, justo ahora nos encontramos en la recta final del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que concluye sus trabajos este 30 de abril. Y para eso, pues en esta ocasión tenemos un invitado especial en el estudio, el senador Jesús Casillas Romero de Jalisco, quien va a hablar con nosotros sobre la cobranza extrajudicial que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra a discusión en la Cámara Alta para su votación. Jesús, buenas noches, es un placer tenerte aquí y bueno, cuéntanos en qué consiste este tema de la ley sobre la cobranza extrajudicial. Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Adriana, un gusto volver a saludarles. Fíjense, ¿quién iba a decir? Hace 4 años, precisamente con ustedes dos, hablamos de este tema aquí, en el 2012, cuando apenas era una iniciativa, este tema que es fundamental, que se trata de la cobranza extrajudicial. Pero para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿qué es la cobranza extrajudicial? Ilegal. Hay que recordar primero un marco de referencia. En este país, 50 millones de ciudadanos tenemos algún tipo de adeudo, algún tipo de crédito, ya sea la tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito por el vehículo, en fin, o simple y sencillamente las famosas tandas. Todos tenemos de alguna manera algún tipo de adeudo. Y de esos 50 millones, el 5% tiene algún tipo de atraso. Es decir, se encuentra en mora. No necesariamente en una situación ya de demanda o de un pleito de carácter judicial, pero sí que se ven generando algún tipo de retrasos en los compromisos para cumplir con los adeudos. De ahí que con este gran número de deudores, pues han proliferado una serie de figuras nefastas, hay que decirlo, despachos que no son profesionales, que ni siquiera son abogados y que se dedican a ejercer presiones, se dedican a ejercer violencia verbal, física inclusive, a amedrentar a las personas con la finalidad de obtener el pago correspondiente. Esto no puede suceder. En el 2014, en la reforma, ¿cuál es la reforma financiera? En la que nos tocó reformar la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se estableció ya pues un mecanismo de cobranza, se determinó ciertos horarios. No con esto, lo quiero dejar perfectamente claro, no con esto se busca que quien tiene un adeudo pues eluda su responsabilidad. No se trata de que no se trata de que no paguen, se trata de que quien ejerce esta actividad la realice de carácter legal. Senador, pero esta iniciativa incluye el acabar con estos despachos que han ido proliferando y que abusan de los acreedores. Efectivamente. ¿De qué forma? Primero, en la ley, lo hicimos en la reforma financiera, se estableció ya un mecanismo de cobranza, se establecieron horarios, la forma, porque además hay que de alguna manera comunicarle al deudor que realmente está en mora. Hay que decirle que tiene un adeudo, pero hay que hacerlo de la forma adecuada. Esto no fue suficiente, Adriana, y se tuvo que recurrir desafortunadamente a la intervención del Estado mediante una reforma al artículo 284 bis del Código Penal. Y se establecen ya sanciones de 2 a 4 años a quien utilice este tipo de prácticas de violencia verbal, física, y que además se puede incrementar la pena cuando se hacen pasar por funcionarios judiciales o cuando dejan documentos apócrifos que también tienen sellos o alguna leyenda judicial. Aquí para que nos expliques un poco más, ¿quien utilice violencia para hacer un cobro a través de un despacho o una persona normal que le debe a un vecino y por la fuerza quiere cobrar? Por sí o por interpósita persona, es decir, alguien que es beneficiario de un título de crédito, se lo das para que alguien lo cobre, y que de alguna manera utiliza estas prácticas, ya se hace acreedor a una sanción de carácter penal
en este nuevo tipo penal que ya se aprobó en Cámara de Diputados, ya llegó como minuta al Senado de la República, ya lo aprobamos en la Comisión de Justicia y yo esperaría que el día de mañana martes, si no es que el martes, el próximo jueves, se esté aprobando por el Pleno del Senado de la República, se publique por parte del Presidente de la República y entre en vigor esta reforma que me parece fundamental para evitar el abuso. 4 años después. 4 años después, y aquí la platicamos, ¿quién iba a decir? Estabas tú, Así es. seguramente con tantos programas a lo mejor ya no lo recuerdas, pero aquí lo platicamos. Hay una parte importante que creo que vale la pena que el público sepa, que conozca. A ver, senador, dinos, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un despacho para poder cobrar legalmente en el caso de que pues, se establezca una relación con, digamos, no sé, una tienda departamental, un banco, y que se encarguen de decirle, ¿sabes qué? Cóbrame esta deuda, te llevas tu comisión y santas pascuas? Mira, bueno, ya se reglamentó en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros cuáles son los métodos, efectivamente, y lo vemos de manera común a través de los bancos. Es una carta que te llega a tu domicilio en lo que te comunican un adeudo, no necesariamente es un documento de carácter judicial, es un aviso, te invitan a pagar, te hacen del conocimiento de tu adeudo, te ofrecen un plazo y también mencionan lo que establece la propia ley, que si no cubres el adeudo correspondiente, pues te vas a hacer acreedores a intereses, gastos de cobranza, que esos están contemplados en la ley. Obviamente se le tiene que poner orden y nos parece que solamente por la vía penal se puede lograr Pues este muchas objetivo. felicidades, senador. No, hombre, has sido todos. un gran partícipe de la aprobación de esta ley. Y también has estado eres, bueno, el senador de la bicicleta. La semana pasada fue el Día Mundial de la Bici. Vimos varias imágenes en las que llegas tú al Senado con el coordinador Emilio Gamboa y varios de tus compañeros, porque además has estado impulsando esta ley de movilidad. Sí. Platícanos un poco en qué paso está, qué adecuaciones se le han hecho, cuándo se aprueba esta ley. Se nos de vino el tiempo movilidad? encima, Adriana, y tú sabes cómo son los tiempos legislativos. Ya está muy consensuada, fue una iniciativa que presentamos 85 legisladores, es decir, todos coincidimos con la necesidad de que la forma en que nos desplazamos debe de cambiar, que le debemos de poner orden al espacio público, que debemos de generar condiciones para que las personas puedan utilizar la calle como mejor les convenga, pero de una manera ordenada y generosa, que quien circule en bicicleta lo haga seguro, quien lo haga en motocicleta tenga la certeza que no va a sufrir un accidente porque alguien se considera con mayor derecho, inclusive los propios automovilistas, sin desde luego descuidar un tema fundamental que es la mejora en el transporte público para que podamos hacer más transitables nuestras ciudades, que las podamos hacer más amigables. Y obviamente yo quisiera destacar aquí un tema que me parece fundamental y que tenemos que ir caminar hacia allá. La ley de movilidad ya está a punto de resolverse. Tenemos un detallito por ahí que nos estaba atorando, un asunto que no tiene que ver mucho con la ley. Estamos hablando, bueno, la ley contiene un tema fundamental que es el tema medioambiental, el tema de la propia movilidad y la seguridad vial. Esos 3 apartados son los que contiene la ley. A alguien se le ocurrió proponer ahí un tema que tiene que ver con el transporte a través de las plataformas, el Uber. Entonces, ahí ha habido algunas... ¿Pero en qué aspecto? ¿Regularlo? Regularlo, de alguna manera, como es un asunto que la propia Constitución delega la facultad a los estados, el hacerlo de manera en una ley general nos puede traer algún tipo de implicación que la ley pueda ser recurrida por alguno de los estados. En eso estamos, pero estoy seguro que vamos a lograr el consenso. Pero algo importante, Diana, que yo quisiera destacar es pues, la forma en que estamos habitando las ciudades. La Organización Mundial de la Salud establece que los ciudadanos, para tener una vida óptima en una ciudad, debe contar por lo menos con 10 metros cuadrados de área verde por habitante. En nuestro país estamos apenas a la mitad. Y en la Ciudad de México menos. Bueno, yo creo que hay otras donde de plano sí no se ve un peor que el pedacito. DF. Y ahí, senador, en la parte de cómo vas construyendo y volviendo más amable y amigable y segura las ciudades, las pequeñas ciudades, los municipios, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Llega hasta el más pequeño municipio? Sí, claro. Entonces, estamos hablando de cómo se van a encontrar en condición, por ejemplo, municipios muy pequeños, que tienen pocos recursos para poder establecer estos espacios, digamos, amigables para distintas formas de transportarnos. Sí, bueno, esto en cuanto a la ley de movilidad, bueno, se establecen ya estos parámetros generales en los que se deben de contemplar en la legislación local y en los reglamentos municipales el uso de suelo. Por ejemplo,
cada vez que se autorice un nuevo fraccionamiento, este deberá de asegurar los metros cuadrados de áreas verdes, las áreas de donación, las ciclovías, deberá de tener de manera preferente espacios para los paraderos del transporte público, estaciones para que la gente lo pueda hacer y que para que pueda haber una interconexión, sobre todo en los municipios conurbados de las zonas de las 58 zonas metropolitanas del país, para que tú puedas tener la facilidad de salir en bicicleta un tramo, utilizar el transporte público, inclusive el vehículo en otro, si la distancia es mayor, y que lo puedas hacer de manera multimodal, o sea, que puedas usar en el día 2 o 3 formas de transportarte. A ver, senador, y yo creo que esto nos interesa a todos. Acabas de mencionar 58 zonas metropolitanas en el país. Estamos hablando de que esta ley le va a impactar a cuántos millones así de saque. No, hombre, estamos hablando, el 80% de los mexicanos vivimos en alguna zona metropolitana del país. Somos un país eminentemente urbano y los problemas de movilidad se generan, al igual en un municipio pequeño como pudiera ser Mérida, digo, guardando las proporciones con la Ciudad de México, con Guadalajara o con Monterrey, o al igual que estas zonas metropolitanas, o algunas que son de carácter interestatal, inclusive internacional, el problema de Ciudad Juárez, por ejemplo, con El Paso, que ya o Tijuana, con San Isidro, que ya se convierten en problemas también en cuanto a la movilidad y que se tienen que buscar alternativas de manera conjunta. Desde luego que esta ley va a impactar porque privilegia el uso del transporte público, se generan condiciones para ordenar el espacio público. A fin de cuentas, todos somos peatones y todos tenemos que salir a la calle con la certeza de que nos vamos a transportar rápido, seguro y de manera sustentable, que no le vamos a ocasionar daños y al que medio ambiente. esta ley incluye las dependencias de gobierno, algunas regulaciones, porque se meten con las construcciones privadas. Pero las dependencias de gobierno luego son las que más contaminan, las que no tienen áreas verdes, las que carecen de regulación por ser parte del gobierno. Sí, por ejemplo, ¿Qué se le va a dar? ¿Qué atención se les dará? Fíjate que esta ley me encanta porque en lugar de tener sanciones, tiene incentivos. Por ejemplo, quien tiene un vehículo eléctrico, pues tiene beneficios como no pagar el refrendo, no pagar en algunos estados donde todavía se cobra la tenencia vehicular, inclusive tener algunos carriles preferentes a vehículos que van con dos o más personas en el vehículo, porque la mayoría de los vehículos transportan una sola persona. ¿Pero qué beneficios les por van a ejemplo, dar un carril especializado. Como lo hay en los países del primer mundo. Que hay un carril para vehículos que transportan a más personas y circulas más rápido. Tienes de alguna manera el beneficio para quienes utilizan el transporte escolar. Por ejemplo, incentivar el transporte escolar. Imagínate cuántos vehículos dejarían de circular en un colegio, por ejemplo, donde 50 mamás llevan a sus hijos en 50 vehículos y que sea un transporte de alguna manera para todos los niños, para 50 niños. Evitas las conglomeraciones y sobre todo congestionar la ciudad y contaminarla. Pues finalmente esperemos que esta ley tenga un impacto en lo mediato, en la parte ambiental, menos emisión de contaminantes, menos coches circulando en las calles, aceras más seguras, espacios para los ciclistas mucho más seguros, porque vemos ciudades que son muy grandes en las que pues también como que les falla el cálculo a los urbanistas de los gobiernos o de los municipios, y ojalá esta ley funcione y funcione bien, senador. Muy te agradecemos completa ley, mucho. abarca muchos temas. Efectivamente. Yo además quería comentar el tema de las áreas verdes, porque mira, y esto que me dices cómo se puede hacer, pues en la reglamentación. Por ejemplo, mira el municipio de Zapopan, en Jalisco, donde yo soy originario, donde vengo. El presidente el bosque de las primaveras. Por ejemplo, el presidente municipal pone a la venta 7 terrenos municipales que no van a ser destinados para otra cosa, sino es para la construcción de vivienda, por ejemplo, en una ciudad donde ya está congestionada. Esto no podemos permitir. Tenemos que establecer acciones para garantizar a los ciudadanos los espacios verdes necesarios para vivir de manera saludable. Y en ese camino estamos trabajando. Muy bien, senador. Senador Jesús Casillas, muy activo, senador priista por Jalisco. Esperemos pronto también nos dé buenas noticias sobre la aprobación de esta importante ley. Aquí la vamos a estar anunciando. Gracias, senador. Gracias por estar esta noche con nosotros. Es momento de ir a una pausa y al regresar veremos la entrevista que nos preparó Víctor Sánchez Baños. No se vaya.
En este programa también contamos con dos periodistas de una amplia trayectoria en temas políticos y económicos. Se trata de Víctor Sánchez Baños y Alicia Salgado. Vamos a ver la entrevista que nos preparó Víctor con el diputado federal del PAN, Miguel Salim Ayé, que es secretario de la Comisión de Economía, con quien conversó sobre la importancia del dictamen para elevar las sanciones a las aerolíneas que no cumplan con sus horarios. Quienes usamos recurrentemente las aerolíneas en México sufrimos abusos de las empresas, desde retrasos en los vuelos hasta la cancelación de los mismos. Sin embargo, nunca recibimos a cambio ni una retribución económica, ni mucho menos una disculpa. De esto va a platicar con nosotros el diputado Miguel Ángel Salim. Hoy en día, increíblemente, no existía ninguna sanción para los vuelos demorados. Menos estaba reglamentado y, por supuesto, no existe la ley, únicamente para los vuelos cancelados. Primero, y algo muy importante que fue consensado con la CANAERO, con la Cámara Nacional del Aerotransporte, es poner un tope, un límite de demora a los vuelos. Y el tope límite de demora son 4 horas. Si un avión dura más de 4 horas demorado, automáticamente se da ya como un vuelo cancelado. Antes no, antes podía durar 5, 6 o hasta 8 horas la demora y el usuario no tenía derecho absolutamente a nada. En el caso de las sanciones para vuelos cancelados, sí hay ya en este momento. Entonces, después de la 4ª hora, ya tiene el usuario todos los derechos que tienes como un vuelo cancelado. Se hicieron finalmente aproximadamente 17 modificaciones. Unas que entraron directamente a la Comisión de Economía, donde un servidor está, y otras que entraron directamente a la Comisión de Transporte. En la Comisión de Transporte te menciono 3 importantes. Por ejemplo, el equipaje. El equipaje 25 kilos, tienes derecho a 25 kilos y una maleta sin costo. Oye, ¿a eso tenía yo derecho? Pues sí, pero algunas aerolíneas de bajo costo hoy te decían que tenías derecho a 18 kilos, otros a 20 kilos, otros a 23 kilos y otros inclusive, dependiendo la ruta, México-Tijuana, pues resulta que te daban menos equipaje, porque evidentemente nuestros amigos migrantes pues, traen más equipaje. Entonces, hoy es una maleta gratis con 25 kilos para todas las aerolíneas. El tema de los bebés de niños de 2 años, de menores de 2 años, no tiene costo. Pero hoy en día te emitían un boleto para la identificación del menor y a lo mejor pues llevabas una carriola. Entonces tenías que pagar 700 pesos únicamente por emitirte un boleto y 500 pesos por la carriola. Entonces, ¿tiene costo o no tiene costo? Hoy en día esto ya no existe. Si es gratuito al 100%. Otro tema que también ya puedes tú cancelar un boleto si lo compraste con 24 horas de anticipación. Porque resulta que cuando comprabas un boleto ya no lo podías ni cambiar ni cancelar. Hoy, cuando tú compras un boleto y antes de tu partida, 24 horas después de haberlo comprado, tienes derecho a cancelarlo y a la devolución de tu boleto. Esto no era antes. Otro tema también, cuando tenías un boleto de vuelo redondo y tú no, por alguna circunstancia no hacías el primer vuelo, por algún tema particular, ya no te respondían por el vuelo de regreso. Entonces, ya el tramo de regreso es indiferente al tramo de ida. Esas son algunas de las iniciativas que se aprobaron a través de la Comisión de Transporte, pero como yo te decía, es un paso que dimos importante, principalmente en el caso de las demoras. Las medidas adoptadas por la Cámara de Diputados en torno a los abusos de las aerolíneas son positivas, pero perfectibles. Necesitamos que estas aerolíneas no se conviertan en empresas de excepción, sino que cumplan con una serie de requisitos éticos para beneficiar siempre al consumidor, siempre al usuario de las líneas aéreas. Néstor, por fin se aprobó en Cámara de Diputados la semana pasada sanciones a las aerolíneas que incumplan. ¿Cómo es eso de que compras tu boleto de avión, ese día vuelas y te sobrevendieron el vuelo? Eso es injusto y hasta ilegal. Qué bueno que ya hay sanciones a este tipo de malas prácticas. Y la verdad, Adriana, es que ciertamente es la primera vez que vemos en mucho tiempo cómo se armonizan el propio gobierno federal y el Congreso, porque vimos a una Secretaría de Comunicaciones y Transportes muy activa, a los legisladores en el Senado y en la Cámara muy activos, estableciendo que tiene que haber sanciones para las aerolíneas que incumplen, porque además
te pueden retrasar los vuelos. Los números que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que manejaron los legisladores son muy, muy importantes. Mire, tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 60%, escuchó usted bien, el 60% de los retrasos son atribuibles a fallas por las aerolíneas, cometidas por las aerolíneas. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto? ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Comunicaciones? ¿Qué tiene que ver el usuario finalmente? Con estos retrasos no tiene que ver nada. Qué bueno que hay sanciones ya. Néstor, finalmente falta que se apruebe en el Senado, pero una vez que se apruebe en el Senado, los usuarios de aerolíneas tendremos derechos por primera vez. Pues es una buena noticia. Muy ¿no? buena noticia. Bueno, pues después de esta buena noticia, ¿qué le parece si vamos a ver, pues qué hay del arte en las cámaras, en el Congreso? Esta vez le tocó a la Cámara de Diputados, pues dar a conocer el patrimonio de todos los mexicanos. Ubicado en la base poniente del muro del edificio B del recinto parlamentario, nos encontramos con el mural a cargo del maestro Julio Carrasco, que lleva por nombre Sintonía Ecotrópica. Creado en 1997, bajo la técnica de acrílico sobre tela, con una dimensión de 76 metros cuadrados. En este mural, el autor nos señala el reflejo del universo, que somos nosotros, de la visión espiritual, filosófica y que a su vez nos plantea descubrir el modo exacto para mantenernos en equilibrio con todo lo que existe a nuestro alrededor. El principal objetivo de este mural es generar conciencia de las acciones que realiza el ser humano por corromper la naturaleza. Esta obra termina con un llamado a nuestra conciencia y es un indicador para que los legisladores hagan valer el artículo 4 constitucional y desarrollen leyes que conserven y defiendan los recursos naturales y el medio ambiente de nuestra nación. Para Desde las Cámaras, Denise Contreras. Cambiando de tema, durante esta semana se llevará a cabo la asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, en la ciudad de Campeche. Usted se ha preguntado y se preguntará, ¿qué es la COPECOL? Pues bien, es un organismo plural e independiente que surge en el 2012 como una propuesta de un grupo de legisladores diversos congresos locales que deja fuera las afiliaciones partidistas y que busca fortalecer la democracia en México con la participación activa de la representación de todos los poderes legislativos locales. De los temas que se desarrollarán en esta 10ª asamblea, destacan la armonización en materia de reforma laboral, los nuevos retos de la migración y del desarrollo económico en México, los sistemas estatales anticorrupción y la armonización en materia de justicia cotidiana. Y bueno, deseamos mucho éxito a los legisladores de los congresos locales en su próxima asamblea. Y no olviden que el equipo de Desde las Cámaras estará muy al pendiente de sus trabajos en la ciudad de Campeche. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con Alicia Salgado, quien nos tiene y nos va a mantener al tanto de los temas financieros más relevantes? Esta noche se encuentra en Washington, D.C., en donde se llevará a cabo las pláticas de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en las cuales se tocan temas de interés, de mucho interés para nuestro país. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles desde Washington, D.C. Han concluido los trabajos de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y quedó sobre la mesa esta propuesta para que México establezca un Consejo Fiscal Independiente. Algo difícil de lograr considerando que si se pretende autonomía, a juicio tanto del secretario de Hacienda como del gobernador del Banco de México, José Antonio Meade y Agustín Castells, tendría pues condiciones políticas difíciles de pasar, sobre todo porque ustedes saben que cada vez que se establece un órgano autónomo se vuelve en una rebatinga de cuotas partidistas y pues de eso no se trataría. Aquí en la Cámara de Senadores, en el Comité de Finanzas, que preside además el poderosísimo Tim Hatch, un republicano de hueso colorado, se va a dar a conocer o se va a ratificar o pasar la ratificación de Robert Lighthizer, que es el representante de comercio de los Estados Unidos, que propuso Donald Trump desde enero y que ha estado sujeto a una negociación en el Congreso de este país para poder ratificarlo. Ya pasó el poderosísimo Comité de Medios Arbitrios, le falta el Comité de Finanzas, y si es así, si este ya lo saca mañana, pues entonces la próxima semana el
podría estar firmando la carta de solicitud de inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. A diferencia de México, aquí la Cámara de Representantes puede acompañar a través de este comité toda la negociación en todo momento. De hecho, puede interrumpir la negociación. Por ello, lo que se estaría solicitando es un fast track. Esto es que le den chance a Trump de negociar y al final ellos, en el Comité de Medios y Árbitros y de Senado, digan, pues lo votamos o no lo votamos, y eso lo lleven al Congreso y lo aprueben o no lo aprueben. Así de fácil. ¿Cómo la ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde Washington, D.C. Bueno, Adriana, así las cosas, ¿qué te parece? Y se nos acabó el tiempo, es hora de despedirnos. Néstor, me dio mucho gusto volverte a ver. Bienvenido a tu programa. El primer programa aquí en ADN 40, información de ida y vuelta en esta nueva etapa de reinvención de la televisión, Néstor. Bueno, y nos vemos para darle más información del Congreso la próxima semana, ya con los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Adriana. Muy buenas noches. Buenas noches.